Son las 7 de la mañana con 22 minutos. El Pleno de la Asamblea Nacional debatió este martes en segunda instancia el proyecto de ley para el fomento productivo, mediante el cual se busca dar liquidez al fisco y promover las inversiones y el empleo. El debate continuará este jueves 21 de junio. Tras agotar los dos primeros puntos en el orden del día y pasadas las 18:30 de este martes, arrancó el segundo y definitivo debate del proyecto de ley para el fomento productivo. La norma consta de 58 artículos, 13 disposiciones generales y 21 transitorias, que modifican 24 cuerpos legales. Su ponente, Esteban Albornoz, destacó que dentro de los beneficios por exoneración del impuesto a la renta, así como la remisión, se suman nuevos sectores que serán priorizados. Se incorporó la remisión de los intereses, los recargos y multas a los becarios, los que tienen crédito educativo. En cuanto a la remisión, se coloca un candado para no hacer regla de esta excepción. Un candado de 10 años para que las personas naturales y sociedades que se acojan en cualquiera de los casos a la remisión de intereses no puedan volver a beneficiarse. Los ex país que en 2015 sí dieron paso a la remisión, hoy critican esta medida que busca darle liquidez al gobierno. Porque estamos premiando a los evasores de impuestos. En el texto se incluye la creación de un fondo de garantía para crédito en favor de la economía popular y solidaria. Hay la creación de un fondo de garantía para crédito que administre el CONAFIPS. Y aunque en la oposición se cuestiona la falta de políticas en pro del agro, están desesperados nuestros agricultores con las deudas hasta aquí, porque siguen en la central de riesgos. Albornoz detalló incentivos para las inversiones agrícolas. Tarifa cero de IVA para maquinaria de uso agrícola. Y hay otros temas relacionados con la capacidad de endeudamiento y la eliminación del impuesto a la salida de divisas que plantean la duda sobre si hay o no los votos para la aprobación de esta norma. No existe por el momento un amplio consenso para que la ley sea aprobada. La ley prevé extender los incentivos para promover la inversión en las provincias de Manabí y Esmeraldas, seriamente afectadas por el terremoto en abril de 2016. Alexis Moncayo, Telediario. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. En la ciudad de Guayaquil se encuentra Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles, en su opinión, serían los efectos, los primeros impactos, los impactos previsibles de este nuevo instrumento legal, la Ley de Fomento Productivo? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, yo veo que la ley trata algunos temas importantes. Primero, reconoce que el modelo de endeudamiento, gasto público, no puede continuar. Es un modelo acabado. Ya no hay los recursos y entonces la ley trata como una prioridad poner en orden las finanzas públicas. Es un objetivo muy positivo y necesario para el Ecuador. Por otro lado, también reconoce la importancia de que la inversión privada tome la posta. Si el Estado no tiene recursos para invertir, entonces tiene que ser el sector privado. Y eso requiere de ciertas condiciones. Entonces yo creo que los dos lineamientos más importantes, orden en las finanzas públicas y ayudar que la inversión privada tome la posta, son lineamientos adecuados. Eso sí, considero que algunos temas tienen que ser profundizados porque son todavía insuficientes, pero están apuntando en la dirección correcta. Ahora, ¿cuáles son las disposiciones específicas que van en la dirección que usted señala, poner orden en las finanzas? Bueno, se está creando un mecanismo para limitar el déficit fiscal. Se habla de que debe desaparecer el déficit fiscal primario, es decir, un déficit cero. Solamente bajo ciertas condiciones se incorporó que pueda haber un déficit del 1%, pero que de manera general se mantenga la regla del déficit del 0%, lo cual ya es un concepto importante, es decir, que tiene que haber reglas macrofiscales que limiten la capacidad de gasto. Eso sí, aquí yo creo que el tema que debe todavía perfeccionarse en esta norma, y ojalá que se lo hiciera, fuera que la corrección del déficit tiene dos mecanismos. El primer mecanismo puede ser creando más impuestos, eso reduce el déficit. El segundo mecanismo puede ser reduciendo el gasto. Entonces yo creo que en estas circunstancias debería en la norma aclararse que la reducción del déficit fiscal se va a producir vía reducción de gasto, porque el problema que tenemos en este momento es un exceso de gasto público frente al nivel de ingresos. Por otro lado, tampoco se establecen... Sí, la pregunta es correcto normar legalmente, a través de una ley, decir cuál es el déficit o cuál debe ser el déficit fiscal? ¿No debe ser esta una variable de alguna manera flexible? Porque el país no es un país excedentario. El Ecuador viene arrastrando un déficit histórico y no significa poner
una nueva limitación al manejo necesario en circunstancias especiales, peculiares. Recordemos que ya se normó fijar un monto del 40% del Producto Interno Bruto para la deuda externa y esto no fue cumplido ni siquiera por los autores de la medida. No solo que es correcto, es absolutamente necesario, porque los políticos tienen incentivos perversos. Lo que quieren es, en el tiempo que están en el poder, que siempre es un tiempo reducido, por más que se queden 10 años, pero finalmente es un tiempo reducido en la historia de un país, quieren demostrar que fueron los mejores gobiernos. ¿Y cómo demuestran eso? Lamentablemente, despilfarrando, gastando a manos llenas del dinero ajeno, el dinero de los impuestos de los ciudadanos. No les preocupa lo que venga después. Entonces tiene que haber leyes que garanticen la sostenibilidad, porque el incentivo del político es maximizar el gasto en los 4 o X tiempo que esté en el poder, pero lo que necesita la ciudadanía, lo que necesita el país para su bienestar, es que las finanzas públicas no sean sostenibles por 4 años. Las finanzas públicas deben ser sostenibles indefinidamente. Y para eso se necesitan estas reglas macrofiscales que creo que deben ser mejoradas las que se han planteado, pero ya es un paso positivo que se planteen reglas que permitan limitar ese nivel de gasto. Vemos cómo lamentablemente una regla macrofiscal como fue el límite del endeudamiento del 40% fue burlado a través de cambios que permitieron endeudarnos, dejarnos más endeudados de lo que estamos. Lo que hemos visto ahora en esta década ha sido una generación que decidió comerse los recursos, no solamente los recursos actuales, no solo los fondos de ahorro que vinieron del esfuerzo de años anteriores, sino los recursos de las generaciones futuras, porque las deudas que nos dejaron, esos 60.000 millones de dólares en deudas, no lo vamos a terminar de pagar de esta generación, lo pagarán nuestros hijos. Entonces, eso es lo que se debe impedir a través de las reglas macrofiscales, la irresponsabilidad en el manejo público, el gastarse los recursos de generaciones futuras, porque estemos muy claros, todas las deudas que adquiere un gobierno las terminamos pagando los ciudadanos vía futuros impuestos. No hay otra alternativa. Entonces, cada vez que nos dicen hemos conseguido nuevo financiamiento, interpretemos lo que significa. Significa tendrán que venir futuros impuestos para pagar ese endeudamiento. Ahora, históricamente, la defensa de la disciplina fiscal también ha sido el argumento para recortar gastos sociales y perjudicar a aquellos a los que se pretende beneficiar, según lo que usted afirma. Definitivamente es así, porque ese es el problema del despilfarro. Quien despilfarra sus recursos, un padre de familia que decide gastar y vivir más allá de lo que tiene, vivir de la tarjeta de crédito, pedir plata al chulco, pedir plata al banco, y después dice estoy quebrado, tendrá que reducir su nivel de gasto y terminará afectando el bienestar de su familia. Y eso es lo lamentable, que un gobierno que decide ir allá, sobrepasar los límites de la sostenibilidad, el resultado, la consecuencia de eso es que termina afectando a sus ciudadanos en lo que más duele, en lo que más afecta, en lo que debió haber cuidado, que es en el gasto social. Entonces, la consecuencia del despilfarro, del exceso de gasto, es justamente que después no haya recursos para lo que nos interesa que se mantenga, que es el gasto social, el gasto en salud, el gasto en educación. Entonces hay que estar muy claros cuál es la causa y cuál es el efecto. La causa, exceso de gasto, el gobierno despilfarrador. Efecto, reducción en gasto corriente porque ya no hay plata para hacerlo. Y eso es lo que hay que evitar a través de las reglas macrofiscales que lo que permiten es controlar el exceso de gasto para garantizar que siempre, a través del tiempo, no por 4 años, no por 10 años, de manera indefinida haya recursos para el gasto social, para salud, para educación y para seguridad. ¿Es posible incorporar a las reglas macrofiscales también disposiciones sobre la calidad del gasto para que una cosa vaya con la otra? Sería importante porque es importante priorizar sobre todo el gasto en temas que más le interesan a la sociedad, en donde dan servicios directos a los ciudadanos, porque mucho del gasto corriente es improductivo y lo que debemos priorizar es gasto en salud, en educación, en seguridad. Lo que sí es importante estar claro es que las reglas macrofiscales deben ser fáciles de cumplir y sobre todo fáciles de controlar. Y aquí viene el otro cuestionamiento que yo tengo a las reglas macrofiscales actuales, que no crean una institucionalidad que revise que se hayan cumplido y que además no crean una penalidad si no se cumple. ¿Qué pasa si el gobierno sigue gastando y no cumple con lo que se ha planteado en las reglas macrofiscales? Yo creo que debería aquí establecerse que haya una comisión que revise el cumplimiento y que si es que el gobierno no cumple, no se autorice nuevo endeudamiento. De esa manera tenemos la seguridad de que el gobierno va a cumplir las reglas. ¿Una comisión integrada por quién o por quiénes? Podría ser, por ejemplo, Contraloría y la Asamblea Nacional, o simplemente un informe de Contraloría
que si es que dice que se ha cumplido las reglas macrofiscales, se permite el nuevo endeudamiento. Si no se ha cumplido, el gobierno tiene que hacer las tareas. No se trata de poner una traba política ni que alguien le impida la gestión del gobierno, sino de tener un ente independiente que avale que se está cumpliendo el plan. Mi preocupación aquí es que la regla macrofiscal, tal como está planteada, no establece metas de cumplimiento por año. Dice que de aquí a 3 años tendremos un déficit fiscal primario 0. Pero eso significa que podemos esperar y tratar de hacer las tareas del domingo en la noche. Es decir, llegar al 3er año, cambio de gobierno, y decir, ese gobierno tendrá que hacer toda la tarea en un solo año. Y no lo podrá hacer. Y nuevamente estaremos discutiendo, como ahora, nuevos mecanismos para tratar de rescatar al gobierno de turno. Eso es lo que no podemos permitir. Tiene que ser algo serio, los gobiernos tienen que ser limitados y la manera de limitarles es a través de un control. Es decir, que haya un informe, por ejemplo, de Contraloría, de que se cumplió la meta y de esa manera pueda seguirse endeudando para el año siguiente. ¿Usted cree factible que al 2021 se logre controlar el déficit? Es posible. Lo que mi inquietud es que hay la voluntad política, porque controlar el déficit es doloroso. Significa que habrá gente que va a perder su empleo. Y veo que hasta ahora, los datos más recientes a mayo, el gasto en sueldos y salarios en el sector público sigue subiendo. Es decir, parece que no se han enterado que el resto del país ya nos hemos estado ajustando los cinturones desde hace 2 años, desde 2016. Entonces aquí yo sí cuestiono cuál es el compromiso real que tiene el gobierno con la reducción de gasto. Y esto no es un tema ideológico, es un tema simplemente de realidades. Igual que a toda familia, cuando los ingresos son más bajos, si uno de los cónyuges pierde el empleo, no puede seguir gastando al mismo ritmo. Sí, nos gusta gastar más, nos da bienestar, pero simplemente uno puede gastar solamente hasta donde le alcanza la sábana, no más allá. Para continuar este diálogo con Alberto Acosta Burneo, vamos a pasar a ver un informe sobre lo acontecido ayer. El gobierno ecuatoriano y el Banco Mundial oficializaron su reconciliación luego de 12 años de discrepancias y distanciamientos. El director del organismo para los países andinos, Alberto Rodríguez, visitó al presidente Lenín Moreno, con quien concretó la ampliación de una línea de crédito para Ecuador de $1.400 millones. La línea de crédito actual es de $1.000 millones. Fruto de esta reunión, el cupo se amplió en 400 millones más, que serán utilizados una parte para financiar el metro de Quito y otra para la construcción y mejoras de plantas de agua potable para Guayaquil. Precisamente porque creemos que esas señales son muy positivas, es el momento de apostar más en Ecuador. Esto forma parte de un primer acuerdo al que llegó el equipo económico del gobierno durante la última visita a Washington en los primeros días de este mes. El Banco Mundial se comprometió en brindar asistencia técnica para optimización del gasto y avanzar con líneas de crédito en curso. Que es parte del esfuerzo que viene haciendo el país por acercarse a los distintos organismos multilaterales, a la banca de inversión, a los inversionistas externos en aras de procurar mejores condiciones para los habitantes. Para el presidente Moreno, este encuentro es el punto de partida de una relación estrecha con el Banco Mundial. Pero queremos rescatar esa excelente relación que siempre hemos mantenido con ustedes. Para eso es importante que el ministro de Economía haya presentado lo que debía hacer desde el comienzo, cuentas claras. Ampliación de la línea de crédito que en el marco del tan analizado límite de endeudamiento del país no compromete más del riesgo del que han hablado autoridades económicas y analistas. Las necesidades de financiamiento este año totalizan cerca de $11.000 millones. Una parte de ese financiamiento se cubre con endeudamiento externo, otra parte con endeudamiento interno. Felizmente las entidades multilaterales y en particular el Banco Mundial tenemos un costo de financiamiento muchísimo menor que los mercados. Para este miércoles está prevista una reunión entre el jefe de Estado y una misión del Fondo Monetario Internacional, que permanecerá unos días en el país, pasando revista a las cuentas fiscales y al manejo económico. Javier Ceballos, Telediario. 7 de la mañana, 36 minutos. Alberto Acosta Burneo. Muchos pensarán con la visita del presidente del Banco Mundial y el inicio de la misión del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador, que se vuelven a escuchar cosas del pasado, una relación con multilaterales, con organismos multilaterales que fuerzan finalmente al gobierno a adoptar medidas de sacrificio que terminan impactando a los más débiles en cuanto al recorte de gastos sociales.
¿Usted considera que los términos de relación con estos organismos multilaterales corresponden a una nueva época, bajo nuevos términos? Aquí hay que estar claros el momento en el que lleguemos a los multilaterales y en qué situación llegamos. Si llegamos en una situación de emergencia, arrastrándonos por pedir financiamiento, evidentemente los términos van a ser complicados para el Ecuador, porque significa que hemos llegado sin hacer las tareas. Yo creo que lo adecuado es ir a los multilaterales, pero con un plan hecho por los ecuatorianos, un plan de sostenibilidad, donde estemos tomando las medidas adecuadas y no lleguemos en una situación de emergencia sin un solo recurso. Eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que llegar para complementar financiamiento porque finalmente los multilaterales nos pueden prestar a tasas varias veces inferiores a lo que pedimos en China. Es decir, es conveniente para el país el financiamiento con multilaterales, pero hay que estar claros. La situación fiscal en la actualidad es todavía insostenible. Tenemos que ir poniendo en orden la casa y llegar a los multilaterales con un plan en marcha, hecho por nosotros, para que no haya exigencias adicionales o exigencias al apuro. Entonces, estemos claros aquí, el problema no son los multilaterales, el problema es nuestra irresponsabilidad en el manejo fiscal que nos ha llevado a una situación muy complicada y que la salida de esta situación lamentablemente no es indolora, tiene costos y sobre todo costos para los más vulnerables. Y por eso es que la salida tiene que plantearse ya, no podemos seguir esperando y posponiendo el problema y que el día de mañana, de aquí a 1, 2 o 3 años, tengamos que acudir de emergencia a un salvataje. Más allá de las condiciones y los términos que nos planteen los multilaterales, la pregunta es, ¿qué sacrificios debemos autoimponernos? Hay que estar claros, tenemos que reducir el gasto. No podemos seguir endeudándonos año a año a un ritmo de 10% del PIB. 10.000 millones de dólares en financiamiento, que es lo que se requiere para este año, es una cifra insostenible. Ya son varios años, tenemos 6 años consecutivos de fuertes déficits fiscales. ¿Qué significa eso? En palabras sencillas, ese padre de familia que sigue gastando más allá de lo que quiere porque quiere justificar mucho bienestar a sus hijos. Entonces sigue gastando con la tarjeta, con el chulquero, con el banquero, con todo el mundo pide plata. Ya le pidió a la vecina, le pidió al primo, ya no tiene a quién más pedirle, ya no hay a quién le preste. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese padre de familia? Dejar de gastar. ¿En qué tiene que dejar de gastar? Tiene que ver lo que no le da tanto bienestar. Entonces vemos que a nivel de la burocracia existe una burocracia muy grande que no da servicios a los ciudadanos. Entonces cuidemos del gasto y la inversión en salud, cuidemos la inversión en educación, la inversión en seguridad, que son los temas prioritarios y que dan servicios directos a los ciudadanos. Pero reduzcamos toda esa otra burocracia que se creó, empezando por Semplades, si no me equivoco, son 700 funcionarios, para tratar de pensar cómo debe ser un Ecuador cuando ni ellos mismos lo conocen cómo debería ser. Entonces hay una burocracia muy grande que hay donde están los sueldos dorados, que donde se puede hacer recortes. Y finalmente lo que hay que estar claro es que se debe gastar y se debe estirar la sábana solo hasta donde alcance. Entonces por ahí debe ir la reducción, pedir y hacer, por eso es importante crear incentivos para que la inversión privada tome la posta de la inversión pública, porque lamentablemente la inversión pública no va a poder continuar al ritmo anterior, ya se acabó la plata, se consumió todo ese dinero, entonces necesitamos que alguien invierta y por eso es tan importante también estas condiciones adecuadas para la inversión privada a que tome la posta. ¿Eso lo logrará la Ley de Fomento Productivo? Lamentablemente, a pesar de que va en un camino correcto, tiene incentivos interesantes, pero es una ley con incentivos de corto plazo. Son 2 años, todos esos incentivos se puede aplicar por 2 años, ese es un primer tema. El gobierno puede extender hasta 2 años más como máximo. Por otro lado, es una ley compleja. Entonces pone una gran cantidad de restricciones, que si es que está en Quito la inversión o fuera de Quito, que si es que está en tal provincia o en tal otra provincia y las condiciones son distintas, si es de tal sector priorizado o tal otro sector no priorizado. Lo que queremos en el Ecuador es empleo, queremos que haya inversión. ¿Qué importa en qué sector? ¿Qué importa en qué provincia? Lo importante es que vengan las inversiones y que se realicen, porque necesitamos más empleo a gritos en este país. Entonces, estas condiciones lo único que hacen es complicar. Y por otro lado, algo que la ley no reconoce, es que el problema que estamos viviendo es un problema temporal. Es un problema permanente, perdón, no es un problema temporal. El problema que tiene el país es que somos un país caro para producir y que no, la inversión pública está perdiendo espacio. Entonces necesitamos que la inversión privada tome de manera permanente el espacio de la inversión pública. Y entonces la manera de hacerlo no es con incentivos temporales, sino con incentivos permanentes. Entonces yo creo que aquí se debió haber discutido, en vez de tantos incentivos pequeños y complejos, discutir un tema de fondo, reducir el impuesto a la renta a las empresas,
por ejemplo, reducir de un 25% a un 18%, ¿eso qué significaría? Significaría tener un costo para las empresas entre participación de trabajadores e impuesto a la renta del 30%. Con eso estamos bastante más por encima del impuesto a la renta que, por ejemplo, se paga en Estados Unidos para las sociedades, que es de un 21%. En el Ecuador estaríamos pagando un 30% todavía, pero al menos estaríamos dando un incentivo para volvernos más competitivos a nivel corporativo y para que vengan más inversiones. Es decir, usted propone ir más allá de lo que propone la propia ley de fomento productivo. Yo propongo que se haga un mecanismo permanente para darle competitividad al sector productivo, porque estemos claros, invertir en el Ecuador no es atractivo. Es un país costoso para producir, es un país inseguro porque se cambian las leyes y refundamos la nación cada 10 años. Entonces las inversiones no vienen al Ecuador, se ubican en Colombia, se ubican en Perú o en los mismos de Estados Unidos, que ahora tiene una tasa corporativa del 21%, cuando en el Ecuador las empresas tienen que pagar entre participación de trabajadores e impuesto a la renta, este momento pagan 36,25%. Entonces ahí podemos ver dónde invertir. Como inversionista, elija a dónde va a enviar su dinero, a donde paga el 36,25%, un país inseguro que refunde el país y que cambia las leyes cada 10 años, o hacia un país seguro con muchas oportunidades donde paga el 21% de impuesto a la renta. Esos son los temas de fondo que debemos preocuparnos en el Ecuador. Tenemos que ser competitivos, porque lo que requiere el Ecuador es que vengan más inversiones, porque las inversiones son la única vía para generar más empleo y para generar más bienestar. Entonces, gracias Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Esta mañana aquí en Primera Impresión. Hacemos un corte, regresamos de inmediato.